Cristo mío, me salvaste, tuyo soy, tuyo seré, por tu sangre derramada, vida eterna gozaré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Mucho tiempo solo anduve lejos de tu dulce amor, mas ahora por tu gracia tengo paz en ti, Señor. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. En la fuente de la vida fui limpiado por la fe, consagrado a tu servicio, para ti ya viviré. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Gloria a Cristo el Cordero que murió en una cruz. Gloria a Él, me guarda siempre en su gozo, paz y luz. Gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Número 218. 218. Nunca desmayas en tu aflicción, Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuida de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Himno número 194. 194. Este es el himno antes de la cena del Señor. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo
gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. In preparation for the Lord's Supper, we'll be singing the same hymn, but now in English. Hymn number 514. Hymn number 514. This one only has stanzas 1, 2, and 3. Redeemed, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth continually dwell. Redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, His child and forever I am. I know I shall see in His beauty the King in whose law I delight, who lovingly guardeth my footsteps and giveth me songs
en las otras sino una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amen. And you could please go with me to 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 33. 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 33. And it states, "Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequently, in deaths often. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. In journeys often, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Besides the other things, what comes upon me daily? My deep concern for all the churches, who is weak and I am not weak, who is made to stumble and I do not burn with indignation. If I must boast, I will boast in the things which concern my infirmity. The God and Father of our Lord Jesus Christ, who is blessed forever, knows that I am not lying. In Damascus, the governor, under Aretas the king, was guarding the city of Damascene with a garrison desiring to arrest me, but I was let down in a basket through a window in the wall and escaped from his hands. Amen. Ahora llegando el tiempo, nuestro hermano Alfonso, en el Sancho de Alfonso. Que el Señor les bendiga. God bless you. Amen. Buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos por la presencia de cada uno de ustedes, miembros de esta congregación y también visitantes entre nosotros. Tenemos varios visitantes, entre ellos tenemos a Juan Manuel y a Noemí, que según ellos fueron invitados por la señora González, me imagino que fue Alicia, ¿verdad? Pero gracias a Dios que están aquí entre nosotros y también a todos los demás de ustedes que nos están visitando. Estamos contentos con su presencia y le queremos decir de antemano que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que se habrá de exponer hoy en esta mañana, estamos listos para sentarnos y hablar con usted para que así le pueda dar una respuesta bíblica a su pregunta y posiblemente quitar cualquier confusión que exista. Once again, we're so thankful for the opportunity that we have this morning to be able to come together and to study another portion of God's Word. Likewise, to have to come into your living room or your kitchen or wherever you may be this morning. We're so thankful that you have taken the time to view us this morning, and we ask that you will continue to do so. If you have any questions concerning some of the things that you will hear this morning, once again, let me remind you that in your television screen, there are several means in how you can reach us and how you can have contact with us, and we would love to hear from you. If you can, we would love to see you in person. We're located at 4002 East Richardson Road in the city of Edinburgh, Texas.
Una vez más, gracias por sintonizarnos hoy en esta mañana. Todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook Live, estamos contentos que podamos entrar a su casa y estudiar la palabra de Dios juntamente con ustedes. Recuerde que si acaso quiere ponerse en contacto con nosotros, allí en la pantalla de su televisor se encuentran toda la información que usted necesita para poder ponerse en contacto con nosotros. Bienvenidos nuevamente. En los domingos por la mañana, durante este mes de febrero, hemos estado estudiando 1 de Corintios capítulo 13 y versículos del 1 al 8. Este pasaje que el apóstol Pablo nos escribe es un pasaje que nos habla de diferentes características concerniente al amor. Ya hemos dicho varias veces que pues es imposible que durante el mes, que tiene solamente 4 domingos, podamos cubrir las características que el apóstol Pablo nos está mencionando en este párrafo. Sin embargo, hemos tomado algunas características y las hemos estudiado durante este mes de febrero. Y como usted bien sabe, ya hemos estudiado que el amor todo lo soporta. El amor, como dice el versículo 5, dice, el amor no hace nada individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero hoy en esta mañana quisiera estudiar con ustedes lo que dice la primera parte del versículo 7. 1 Corintios capítulo 7 y versículo, 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7. Dice, todo lo sufre. El amor todo lo sufre. As you will know, we have been studying 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 8. It is a pericope that the Apostle Paul has written not only to the people there at the city of Corinth, but also has written to each one of us. And it is making reference to the characteristics of love. And we have chosen this pericope in order to talk about love during this month of February. Now I know that there is a lot of characteristics that the Apostle Paul brings forth through the verses that we read 1 through 8. And we know that we will not be able to see all of the characteristics, but we have seen some. Some of them are found in verse 5, 1 Corinthians chapter 13 and verse 5. But this morning I would like to study with you 1 Corinthians chapter 13 and verse 7. It is the first part of this verse that I would like to study with you, and it makes reference to the following. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endure all things. Así que en esta mañana vamos pues a empezar nuestro estudio concerniente a lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre la primera parte de este versículo. Y cuando leo yo que el amor todo lo sufre, me pongo a meditar en el motivo del apóstol Pablo en por qué nos escribe este párrafo o este versículo. El amor todo lo sufre. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso dar a entender, no solamente a los hermanos en Corinto, sino que también a cada uno de nosotros? Claro que hay varias cosas que podemos nosotros inferir concerniente a esta cláusula que hemos leído, que el amor todo lo sufre. Pero quiero que considere conmigo por un momento, primeramente, que el apóstol Pablo, cuando dice que el amor todo lo sufre, primeramente nos está declarando que el amor mantiene todas las cosas en confianza. Mantiene todas las cosas en confianza. Tener las cosas en confianza es algo que usted y yo necesitamos que entender que es de suma importancia, no solamente para mi vida, sino que para la vida de todos nosotros. A nadie nos gusta que se divulgue o que divulguemos cosas personales de sí mismo, especialmente cuando se trata de familia
especialmente cuando se trata no solamente de familia secular, pero familia espiritual. Sin embargo, miramos nosotros, ¿verdad?, que en ocasiones esto pues no se lleva a cabo, sino que en vez de tratar de guardar todas las cosas en confianza, la persona tiene la tendencia de divulgar. Algunos le nombran tipo de chisme, de chismear concerniente a las cosas que no se deben de hablar. Y pienso yo que el apóstol Pablo es lo que está comunicando aquí a los hermanos de Corinto. Y la razón en por qué llegó a esa conclusión es porque la congregación de Corinto fue una congregación que tuvo muchos problemas. Si usted lee la primera carta a los Corintios, se va a dar cuenta que esta congregación vino a experimentar problemas tales como división entre ellos mismos. Vino a experimentar problemas en hogares, problemas doctrinales, y la lista se puede alargar. Pero creo yo que ya entendemos el punto que el apóstol Pablo quiere tratar de disminuir para que no se venga a divulgar y para que no se venga a desparramar el fuego, sino que se venga a consumir, que se venga a arreglar, a solucionar bíblicamente, para que la iglesia pueda demostrar una salud saludable, para que así pueda continuar adelante con los negocios de nuestro Señor Jesucristo. Y por esta razón pienso yo que el motivo del apóstol Pablo en decir que el amor todo lo sufre es a consecuencia de esto, de que uno tiene que entender que tenemos que mantener en confianza todas las cosas que nos vengan a nosotros. Una vez una hermana hablando de esto me dijo: hermano, pues lo siento mucho porque mi pecho no es bodega y no quiero guardar todo esto, sino que lo tengo que hablar. Bueno, esto es precisamente lo que el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo está hablando que nosotros debemos de ser bodegas y debemos de guardar cosas sensibles, cosas que son de suma importancia, no solamente para mi prójimo, sino que para uno mismo también. Pero no quiero que me malentiendan, porque miramos nosotros que en el Nuevo Testamento la Biblia nos enseña que nosotros deberemos de hablar cuando el pecado se manifiesta en nuestras vidas, ya sea privadamente o públicamente. Yo lo que no quiero que me malentiendan. No quiero que usted llegue a la conclusión: bueno, el hermano me está diciendo o está enseñando que la Biblia enseña que nosotros debemos de guardar el pecado, tanto privado y públicamente, en confianza, y por lo tanto no deberemos de hablar de esto. No estoy diciendo esto, ni la Biblia tampoco enseña esto. La Biblia enseña que cuando el pecado se manifiesta en nuestra vida, ya sea pecado privado o público, debemos nosotros de alzar nuestras voces y ver y anunciar tales pecados o pecado que se ha demostrado de tal manera. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 18, ahí está hablando de pecado privado. Él está diciendo en Mateo capítulo 18, versículo 15, que si un hermano peca contra ti, noten, si un hermano peca contra ti, y está hablando la palabra hermano, ¿verdad?, general, es decir, si un hermano o hermana, cualquier que sea el caso, peca contra ti, ve tú y él estando a solas y hacerle saber el pecado. El ofendido y quien lo ha ofendido se deben de juntar privadamente y averiguar y hablar de las cosas que se ha manifestado en la vida del ofendido, que ha dicho: bueno, me has ofendido, has pecado contra mí. Y claro que el pecado debe de ser algo que esté en contra de la palabra del Señor, no en cuestión de preferencia, es decir, no me gustó como me hablaste,
no me gustó cómo te vestiste, etc., sino que sea un pecado que esté en contra de la palabra de Dios. Y miramos nosotros que hay varios versículos que nombran qué es lo que es pecado. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. El pecado es infracción de la ley. Y hay otros pasajes que nos dan a entender qué es lo que es pecado. Solo que a eso me refiero. Y miramos nosotros que privadamente se tiene que arreglar esto. Segundo, miramos nosotros que cuando el pecado ya se hace públicamente, y no solamente el que se encuentra en pecado sabe bien que está en pecado, a lo mejor no sabe, pero está en pecado y públicamente, abiertamente ha estado pecando. Entonces, miramos nosotros que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, tal caso que un muchacho tenía la esposa de su padre y estaban cometiendo fornicación, estaban en pecado públicamente, toda la congregación sabía, y el apóstol Pablo viene a decirle a la congregación que ellos deben de hacer algo concerniente a ese pecado públicamente. El apóstol Pablo les enseña qué es lo que él ya ha hecho y qué es lo que ellos tienen que hacer. Solo que ahí está la manera pública. Usted recuerda bien también cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo habían estado en una reunión de suma importancia en la iglesia de Jerusalén, concerniente a problemas que se estaban llevando a cabo entre los judíos y los gentiles. Tanto que se juntó la iglesia, los apóstoles, los ancianos, para arreglar este asunto que estaba consumiendo a la iglesia en aquel entonces. Y se arregló. Pedro estaba presente. Pedro estuvo de acuerdo al arreglo que se llevó a cabo. Pero luego públicamente viene a pecar ante la congregación de Antioquía, y el apóstol Pablo le reprende. La escritura dice, le resiste cara a cara, en Gálatas capítulo 2 y versículo 11, públicamente. Solo que quiero que entienda bien de que cuando digo mantener todas las cosas en confianza, no estoy diciendo descubrir el pecado. El pecado se tiene que dar a conocer, tanto privadamente como públicamente. Entonces la pregunta es, ¿de qué está hablando Pablo? Si Pablo está hablando de mantener todas las cosas en confianza, ¿qué es lo que a qué se está refiriendo? Le someto a usted en que medite en lo siguiente. El apóstol Pablo, en vista de que había enviado a su hijo Timoteo para arreglar la variedad de problemas que existían en la congregación de Corinto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17 nos habla de esto. Nos está hablando concerniente al proceso de arreglar cosas sensibles, cosas de importancia, cosas que afectan no solamente la vida individual, sino que la vida también de la congregación. De esto está hablando Pablo. Que la persona no sea una chismosa o un chismoso cuando se lleva a cabo. Entonces quizás esté hablando hacia los dirigentes de la congregación, quizás esté hablando a las personas que están encargados de cuidar y mantener ese cuidado de solucionar problemas bíblicos dentro de la congregación. Pero se tienen que mantener todas las cosas en confianza. Porque noten lo que chisme hace. El chisme viene a herir sentimientos. El chisme viene a destruir relaciones. El chisme causa división entre la congregación. El chisme causa mucho daño en la vida de la persona y de la congregación. Por eso en Proverbios capítulo 11, versículo 13, miramos nosotros que la palabra del Señor nos viene a aconsejar de la siguiente manera. Proverbios capítulo 11, versículo 13, dice la palabra del Señor lo siguiente:
Dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está refiriendo. Que no ande la persona en chisme porque descubre el secreto y por lo tanto, ¿verdad?, va a causar daño. Pero el de espíritu fiel lo guarda por completo. Y esto es lo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, cuando miramos nosotros en el Antiguo Testamento concerniente a que Moisés viene a escoger a jueces para que él pueda descansar cuando problemas resucitaban en el pueblo de Dios. Note lo que se le enseña. Primeramente tenemos Éxodo capítulo 18, versículo 20 en adelante. Pero note lo que dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 14. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 14, miramos nosotros que aquí Moisés nos está escribiendo una lección muy importante que él aprendió de su suegro Jetro. Que cuando se llega a arreglar un problema, primeramente se tiene que adquirir. Segundo, se tiene que hacer preguntas. Tercero, se tiene que buscar la verdad. Y cuarto, dice el versículo 14, tiene que llegarse a una solución bíblica. Este es el proceso. Pero en el proceso que habla esto, ¿verdad?, miramos nosotros que la confianza es de suma importancia. Y cuando una persona demuestra este tipo de amor del cual el apóstol Pablo está demostrando, va a demostrar confianza en este proceso. Porque no le interesa a nadie más, no le importa a nadie más, únicamente los individuos envueltos en el proceso. Y esto claramente lo miramos nosotros en Proverbios capítulo 18 y versículos del 13 al 17. Jesucristo lo pone de esta manera en Juan capítulo 7 y versículo 24, que el juicio nuestro debe de ser un juicio justo, y ahí cubre todo. Solo que cuando el apóstol Pablo dice que el amor es sufrido, a eso se está refiriendo, conforme al contexto en el cual encontramos 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Whenever we read 1 Corinthians chapter 13 and verse 7, and we notice that the Word of God mentions that love bears all things, we have to ask the question, what is Paul trying to demonstrate here? What is the motive of Paul making such a statement that love bears all things? Well, I want to submit to you this morning that Paul is making reference to the fact that there has to be a maintenance to maintain everything confidentially. All things have to be maintained confidentially. Because if we do not maintain things confidentially, then we are in for a lot of problems. And the reason why I believe that Paul is making this reference here, it is because the congregations at Corinth was a congregation that was suffering or that was going through a lot of problems. If you read 1 Corinthians, all the verses, all the chapters, you're going to notice that the church at Corinth was a church that had many problems. They had the problem of division. They had the problem of immorality within the congregation. They had family problems. They had doctrinal problems. And on goes the list. This was a congregation that had many problems. And therefore the Apostle Paul sends his beloved son, Timothy, 1 Corinthians chapter 4 and verse 15 through 17, in order for him to be able to find solutions to these problems, biblical solutions. And one of the key things is that whenever he is making reference to this,
is that confidentiality is necessary. Confidentiality in everything. Now, when I say this, I do not want you to misunderstand me. I am not saying that we should show confidentiality within sin. Because sin has to be manifested and it has to be taken care of immediately, or otherwise it's going to do a lot of damage. So I'm not saying you remain in confidentiality. Let's say, for example, if someone sins, that remains confidentiality. No. What I'm saying is that the Bible speaks that whenever there is sin, private sin or public sin, we need to confront it as soon as possible. For example, in Matthew chapter 18 and verse 15, it is there that Jesus Christ mentions that if a brother or a sister sins against us, we need to go privately to that brother or sister and make them known that he or she had offended me because of violating scriptures. And I say violating scriptures because sometimes, the violation that occurs is because of our preferences. It has nothing to do biblically. It has all to do with things that we like and dislike. Who cares what you like and don't and dislike? It is your prerogative. It is you who has that position. But just because I do not like it doesn't mean that I am sinning against you. So that's why I say it has to be a biblical sin. It has to be according to the Bible. And therefore it has to be taken care of. This is the private sin. But then you go to the public era. For example, in 1 Corinthians chapter 5 and verse 1 through 13, here the Apostle Paul deals with a public sin. The sin of a young man that was fornicating, living adultery, in an adulterous life with his father's wife. And the Apostle Paul makes it aware publicly. He tells the congregation what they ought to do. He tells the congregation what he has done up to this point. And then you have an apostle with an apostle. You have the Apostle Paul with Peter. These two men were in a meeting, a very, very important meeting that took place in the city of Jerusalem, in the congregation of Jerusalem, in order to be able to come to a biblical solution concerning a matter that was affecting all of the churches. And Paul and Peter were there, together with the elders of Jerusalem and the congregation of Jerusalem. They took care of that problem. But then Peter goes out to the church of Antioch, and he publicly sins, violating that what they had discussed in that private meeting that they had, the whole congregation, the elders and the apostles. And Peter rebukes him face to face, according to Galatians chapter 2 and verse 11. So we have these two scenarios, the private and the public. So whenever it refers to this type of sin, I'm not saying that we are to remain in a status of confidentiality, but to make it known to the individual and to the public. What Paul here is saying concerning a process. Remember, Timothy had to go down there and take care of the problems, look for a biblical solution. And in the biblical solution, we noted that there is a process. You find this process in Deuteronomy chapter 13 and verse 14. It starts way back in Exodus chapter 18, verse 20 and following. But look at verse 14 of Deuteronomy chapter 13. First of all, it says you need to inquire. You need to ask questions. You need to seek the truth. And then come to a biblical solution. And in this process, telling or speaking concerning this process is not mentioned in the Bible. That is, that
it is something that people do, but yet it is something that is contrary to the will of God. For example, when we go to Proverbs chapter 11, in Proverbs chapter 11 and verse 13, notice what the Bible says concerning this process. It says, a tale-bearer, one who gossips, a tale-bearer reveals secrets, but he who is of a faithful spirit conceals matters. And this is what Paul is saying. Someone of a faithful spirit, which Timothy was, he conceals matters. He does not elaborate these matters to no one else, because he is trying to get a biblical solution and contain it within those that are involved, not spreading like wildfire to different places. So whenever Paul says that love suffers all or bears everything, he is making reference to that. He is making reference to the fact that we need to maintain things in a confidential spirit, in a confidential manner, in order to be able to take care of problems. Second, I believe that the Apostle Paul, whenever he uses this, he is making reference to the point of, we have to support the pressures that is involved in Christianity. We have to confront everything that comes away with a faithful spirit. And the reason why I say this is because of the Apostle Paul. The Apostle Paul is an example to all of us in this area. When the Apostle Paul when the Lord appeared to the Apostle Paul in the road to Damascus, Acts chapter 9, we noted there that he was converted. But let me read to you some verses of that conversion. In Acts chapter 9, and for example, in verse 13, here is when the Lord tells Ananias, I want you to go and preach the gospel to this person, because I have chosen him. He's going to be my disciple. He is going to do a lot of things for me. And notice when Ananias says in verse 13, then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem. Notice the hesitation in Ananias. Now he is questioning God, and he is hesitant in going to this man because of his reputation. His reputation had followed him. So we know that because of this verse, there was a lot of problems between the people and this man. Second, look at verse 23. In verse 23, now after many days were passed, I'm still reading from Acts chapter 9, verse 23. Now after many days were passed, the Jews plotted to kill him. Now we're talking about the Jews. These were people that were members of the church, the Judaizers. They were members of the church, but they didn't like Paul because of who he was. And therefore they plotted against him to kill him. And third, as you go on to verse 26, notice what it says, and when Saul had come to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. Now, this here is talking about the leaders of the church. So you have the people, you have the Christians, and then you have the leaders of the church. They were all against this man. He was a Christian. They were all against him. Now, what kind of life do you think that he was going to live among these people? People that didn't have confidence in him, people that were trying to kill him, people that were not ready to associate with him.
This is what I call the pressures of life. You know, just think back for a moment. When you were converted and you became a Christian and you took Christianity serious, the circle of friends that you had began to be less and less because people didn't want to associate with you no more. Because you now maybe would admonish them the way they talk. You maybe would admonish them because maybe they would drink, they would smoke around you, cuss around you, and you were now limiting your friends to certain friends. Those are the pressure of life. You begin to have smaller circles of friends, and this is the Apostle Paul. But whenever you have love of God within your life, you support those pressures of life. You don't give in to them. How many Christians have we noticed that have gone back into the world because they cannot support those pressures of life? They want to go back into the friends. They want to have a good time. They want to do the things that they were doing before. And they'll come to the conclusion saying, well, Christianity is boring. It's boring. You can't go to dances. You can't drink. You can't do this. You can't do that. It's boring. Those are the pressures of life. And whenever we have love towards God, we suffer all of this. That's why 2 Corinthians chapter 11 and verse 23 to 33 was read, because look at the list of what Paul went through. Those are the pressures of life. He supported that because of the love that he had for the Lord. And I think there's a verse that circles all of this, and it's found in the book of Acts chapter 20 and verse 24. Notice what it says. Acts chapter 20 and verse 24. It is there the Apostle Paul says the following: but none of these things move me, nor do I count my life dear to me, so that I may finish my race with joy, the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify the gospel of grace of God. But notice what he says here: nor do I count my life dear to me. In other words, Paul says, I don't care what comes my way. And if it takes my life, so be it. That's the love that Paul is making reference to. The love that we should demonstrate as a Christian. No matter what comes our way, no matter if it takes my life, no matter if it takes my family, no matter if it takes my money, no matter if it takes my life, I'm still going to go with God. How do you think Job fell? Job was a very wealthy man. You read the book of Job, chapter 1. But then Satan, the devil, told God, give me a little break. Give me a little something. And let me deal with this man. And I'll hand him over to me. And God knew who Job was, because he had mentioned in Job chapter 1 verse 1. And what is the first thing that Satan does? Take away all his money. What is the second thing that he does? Take away his family, except for his wife. But his wife was an agger. In other words, you read there Job chapter 2 and verse 8. And then he took away his health. But you know what God says in the last chapter of Job? He said, Job is my servant. He did not bow. He did not do anything contrary. He kept the faith. He kept serving me. And he blessed him more than what he had. Now that's what Paul is saying in 1 Corinthians chapter 13 and verse 7. The love that we should have for God. The love that we should show towards God. Pero miramos nosotros, hermanos, ya la segunda cosa que en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7, que el amor todo lo sufre. Y otra cosa que podemos nosotros deducir de esta frase
es de que cuando uno tiene amor que todo lo sufre, todo lo va a soportar. No importa qué es lo que venga a su vida, no importa qué le afrente, lo va a soportar. Por ejemplo, cuando hablamos del apóstol Pablo, y por eso decidí que se leyera 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 33. Porque ahí tenemos una lista de las cosas por las cuales pasó el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nunca se dio por vencido, nunca tiró la toalla, sino que él seguía adelante haciendo la voluntad de Dios. Pero este hombre, desde el principio, desde el principio que fue convertido, miramos nosotros que este hombre tuvo problemas en su vida, tuvo presiones en su vida como cristiano. Antes de que fuera bautizado, el Señor mandó al discípulo Ananías, Hechos capítulo 9, versículo 13, y le dice: ve y predícale a este hombre. Y Ananías le contesta al Señor: Señor, ¿que no has oído lo que es este hombre? ¿Que no has oído lo que ha hecho? El Señor sabía bien. Pero quiero que lea este versículo para que entienda la actitud de la gente en aquel entonces hacia este hombre. El versículo 23 habla ya de los judíos, los judaizantes. Ellos querían matarlo por lo que había hecho, posiblemente con sus familias, con la iglesia. Pero estamos hablando de la gente, estamos hablando de los miembros de la iglesia. Y el versículo 26, ya estamos hablando de los dirigentes de la iglesia de Jerusalén. Nadie quería acercársele hasta que Bernabé fue y habló con ellos y les dijo: este hombre es un cristiano, este hombre ha sido escogido por Dios para predicar. Ya entonces lo aceptaron. Pero leo estos 3 versículos para que miren la presión que tuvo el apóstol Pablo. Hoy en día, si alguien se convierte, es un recién convertido, y tiene todas estas presiones inmediatamente antes de empezar su vida cristiana, antes de que se venga a madurar a un cristiano fuerte, en ocasiones miramos que muchos regresan al mundo, tiran la toalla, no se mantienen firmes. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el amor todo lo sufre, lo viene a soportar, no importa lo que venga a la vida de la persona. Y creo que el apóstol Pablo expresa este sentimiento mucho más mejor en lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. No de lo que dice la palabra del Señor en Hechos 20, 24. Dice así la palabra de Dios. Hechos 20, 24. Dice así: pero de ninguna manera o de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice: a mí no me importa mi vida, yo quiero acabar lo que se me ha dado, lo que se me ha encomendado. Esto es tener amor, amor que todo lo soporta. El amor sufrido, el amor que se demuestra hacia Dios, no importa lo que venga. Y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo fue un hombre muy sufrido. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 17, empieza del 15 hasta el 17, cuando tuvo él su primera defensa ante sus enemigos, dice que nadie estuvo a su lado. ¿Cómo cree usted que se sintió el apóstol Pablo, hermano? ¿Cómo se sentiría usted? Yo he pasado por esas experiencias en mi vida, en cuando todo el mundo te está apoyando, sí, luego cuando se llega realmente el problema, el enfrentamiento, nadie está a tu lado, ni aún abren su boca en defensa para ti mismo. ¿Cómo se sentiría? El apóstol Pablo pasó por eso. Y en ese momento sería para que el apóstol Pablo tirara: yo ya no voy a batallar con esta gente hipócrita, allá con ellos, yo ya voy a vivir mi vida, como he oído a muchos predicadores y hermanos hablar de esta manera. El amor, todo lo sufre. Pablo
Pablo siguió adelante, predicando y enseñando porque sabía bien a quién había obedecido y a quién le estaba sirviendo. El amor, como dice 1 Corintios 7, todo lo sufre. En esta mañana, hermanos, ¿qué tipo de amor demuestra usted? ¿Demuestra un amor que todo lo soporta? ¿Demuestra un amor que no se irrita? ¿Demuestra un amor que no tiene rencor? ¿Demuestra un amor que todo lo sufre? ¿Qué tipo de amor demuestra usted? Y si acaso no demuestra el amor como la Biblia nos enseña, ¿no cree usted que es tiempo que mejoremos nuestra vida cristiana y que tratemos de cumplir la voluntad de Dios? Porque vuelvo a recalcar en el versículo que mencioné esta mañana, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino del cielo, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. This morning, as we come to a conclusion, what type of love do you have? Do you have the type of love that verse 5 mentions? Do you have the type of love that verse 7 mentions? And if you don't you think it's about time that we start demonstrating this kind of love? The Bible says that not because we mention Him, Lord, Lord, we will enter into the kingdom of heaven. But we will enter the kingdom of heaven when we do the will of our Father which is in heaven. And if this is lacking in your life, won't you do something about it this morning? As we stand and sing the invitation song, paramos y vamos a cantar. Número 232. 232. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó.